pantalla. Es un proyecto que nace... Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que seamos sintonizados. Esto es Conexión Loja a través de Explorador TV. Como siempre hemos señalado, los días viernes los dejamos para conversar de temas históricos, de la historia de nuestra ciudad, de las cosas que han pasado en nuestra ciudad que nos permitan ir recordando y sobre ese recuerdo ir haciendo cosas que nos permitan seguir adelante. Hoy nos acompaña el ingeniero Servio Burneo. Con él vamos a conversar sobre un proyecto novísimo que nos parece lindo y que él es el principal impulsor de esta actividad. Se llama Por las Rutas de Nahum. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, Alonso, muchas gracias por esta cordial invitación. El proyecto se llama Por las Rutas de Nahum Briones porque realmente es un proyecto de turismo, ¿no? Y que concentra la provincia de Loja sobre todo. Ahora, ¿por qué escogemos o por qué se escogió el nombre de las Rutas de Nahum como para desarrollar esta propuesta turística? Bueno, un poco nosotros consideramos que a futuro el nombre Nahum Briones aún existen herederos, ¿no? De este personaje. Entonces explotar el nombre Nahum Briones tiene que ir cambiando, ¿no? Entonces escogimos por las rutas para un poco identificar que es en las rutas que nos vamos a concentrar, aunque el personaje también es importante. Ya, y nació esa idea de hacer un trabajo turístico por donde había caminado Nahum, aquí en Loja, o en donde nace esta propuesta turística. Bueno, solamente ahí quiero detenerme en el punto de las rutas, porque siempre hay confusión cuál fue la ruta exacta que él tomó, pero consideramos que Nahum Briones no andaba por la vía principal. Él debe haber sido. Él tenía que andar buscando los recovecos. Bueno, este proyecto nace de un programa de proyectos que se dictó ya unos 15, 20 años atrás, y estudiantes de la Politécnica querían, preocupados del desarrollo de la provincia de Loja, buscaban un proyecto que pueda desarrollar. Es así como ellos en sus andanzas fueron a Cuba. Cuba había tenido un potencial de turismo. Del año 1990 al año 2000 había crecido de 20.000 a 2 millones de turistas. Que llegaban a la isla. Que llegaban a la isla, cuando era una isla que prácticamente era muy poco visitada, ¿no? Uh-huh. Pero la ruptura del bloque oriental hizo que Cuba tenga que abrirse al mundo. Esos estudiantes fueron allá a estudiar y claro, ellos, como todos los turistas, siempre estamos pendientes de lo novedoso, y era el Che Guevara, ¿no? Ese momento, buscar el Che Guevara, una gorrita del Che Guevara, una artesanía, un llaverito. Algo que identifique. Que identifique que yo estuve en la isla y que fui a conocer al personaje. Ajá. Eso le causó un poco de curiosidad a algunas personas, ¿no? ¿De dónde vienen? De Ecuador. ¿Qué les parece? Si quieren conocer más, vayan a un lugar ahí de un historiador muy conocido, Juan Torres. En Cuba. En Cuba. Ya. Y le explican la idea del proyecto y cómo es Loja, y de pronto, algo sui generis, Juan Torres, un historiador, le dice: pero ustedes tienen sus propios héroes, ¿no? Ustedes están un poquito lejos de su país, pero ustedes no han explotado sus héroes populares. Y él, claro, un historiador que conocía, le saca un listado y dice: a ver, Nahum Briones pertenece a la provincia de Loja, nacido en Cangonama. Bueno, sabía mucho, ¿no? O sea, Nahum, la figura de Nahum ya se trasladó y estaba ya siendo conocida en Cuba. Y al menos estaba siendo estudiada. Y estudiada en Cuba. Estudiada, sí, porque estos héroes populares, que no solamente es el único caso, en el Perú, en el norte del Perú habían varios, ¿no? Uh-huh. Lo había en Chile, Urrutia, había en México, y nosotros también teníamos un héroe popular. Bueno, ¿y quién es? Imagínate la pregunta que le hacen los estudiantes. Dice: pero es Nahum Briones, pero es un héroe popular. Vaya, estúdienlo y conózcanlo e intenten hacer lo que se hizo en Cuba. Y así arranca la idea de popularizar un personaje y darle la relevancia para justamente atraer el turismo a la provincia de Loja. Aquí hay una cuestión, haciendo un paréntesis en esta conversación. Ya es la segunda vez que desde Cuba nos dicen a los lojanos que tenemos algo importante. La primera vez fue con Pablo Palacio, cuando se estudió su novela, Un hombre muerto a puntapiés, y toda la producción de él. Y luego desde Cuba nos inculcan esto de
recuperar la imagen de un héroe popular como Nahum Briones, que aquí no estuvo muy difundida, ¿no? La verdad. Lo que ocurre es que en parte la historia perdón, no es una historia, o novela, no sé, Polvo y Ceniza, alguien lo dice historia, alguien lo dice novela. Polvo y Ceniza no describe como al personaje o las características del entorno, la geografía, entonces es un libro un poco pesado, digámoslo así, con bastante contenido social, y difícilmente a alguien se le iba a ocurrir ir a conocer ese lugar. Ya. Porque no lo Porque Cangonamá ha estado ahí todo el tiempo. Ahí no se ha movido. No se ha movido. Pero solo de lo que tú decías, en la Casa de las Américas, yo también tuve una oportunidad de viajar a Cuba. Hay varios libros, pero en la Casa de las Américas Pablo Palacio ocupa el lugar principal. Así es, preponderante. Sí. Entonces, imagínate, nuestro héroe popular también tiene un espacio, ¿no? Que está siendo estudiado. Entonces la idea era no solamente el personaje, sino cómo ese personaje nos puede ayudar también a que la gente vaya e intente conocer. Vamos a conversar dos cosas aquí. Vamos a dividir este proyecto de las rutas de Nahum en dos cosas. La una, ustedes han, de alguna manera, los interesados en que este proyecto se desarrolle, ¿han recorrido las rutas de Nahum? Bueno, casualmente en este grupo de estudiantes, alguien de Soranga, otro compañero de Paltas, yo de Loja, bueno, era nuestro lugar natural, ¿no? Ajá. Y sí, efectivamente, conocíamos no exactamente la ruta en Nahum Briones, pero conocíamos más o menos por dónde caminaba. Se movilizaba, sí. ¿no? Claro, es verdad, para un turista de afuera necesita una buena vía, ¿no? Para llegar a su destino y luego empezar a recorrer estas rutas, por una parte. Por otra, todos de alguna forma conocen a Nahum Briones, o sea, es un personaje que está en la memoria colectiva. Sí, ¿no? Sí, la gente lo recuerda como que fuese ayer. Si no lo han conocido, por lo menos han oído hablar de él. Lo han escuchado. Claro que ya se ha ido formando mitos también respecto de la figura de él, pero todo eso abona, ¿no? Todos lo conocen, todos se sienten parte de la historia de Nahum, su abuelo, su bisabuelo. ¿Todavía hay parientes de él? Efectivamente, mi hija se murió hace poco, apellido criollo. Yo lo conocí a un nieto que tiene un rango en la Marina. Ajá. A su vez tiene hijos, o sea, todavía hay un tronco común que ellos pueden reclamar ese legado del personaje. No es que Nahum fue único y ahí se terminó la historia. Y también ahí está la familia Bustos, bueno, hay un legado. De parientes que son la descendencia de Nahum. Ahora, digo, cuando se habla de las rutas, ¿cuáles son las ¿por qué debía haber tenido rutas de escape, rutas para llegar, para descansar? Y también cuando lo acosaba la policía, tenía que haber tenido algún sistema de escape, porque ahora lo hacen todo en vehículo o en avión, pero antes no, pues, ¿no? Y claro, y ahora hay control policial, pues, ¿no es cierto? Claro. Pero verás, ocurrió algo curioso. Todos querían ser parte del proyecto y alguien dijo, bueno, ¿por qué no Purunuma? Pero Purunuma está un poco lejos de las rutas de Nahum Briones. Alguien de San Pedro del Gama también dijo, no, aquí llegó un lugarteniente de Nahum Briones. Balsas, que está muy pegadito a Cangonamá, que aunque esté en la provincia del Oro, también fue otra ruta de Nahum Briones. Entonces él efectivamente no tenía una ruta, tenía muchas rutas. Era un gran conocedor. Con Zumba tiene que haberse comunicado también, ¿o no? Bueno, hay una ruta que efectivamente te transporta por Purunuma, baja a la parte Quinara y camina a Zumba. Todavía no hemos encontrado evidencia de que él estuvo en Zumba, pero te lo comento esto porque ya el proyecto dejó de ser de Cangonamá. Ya pasó a ser mucho más grande. Si bien Cangonamá fue el plan piloto nuestro, ¿no? De arrancar con estas casitas. A ver, luego conversamos de eso. Primero vayamos viendo. Estas rutas, las que usaba él, eran de aproximación y de escape también, las dos cosas. De escape, correcto. La gente en los diferentes lugares
Porque de acuerdo al historiador Galo Ramón, él decía, para que sea una banda de esta categoría, debe tener lugares de aprovisionamiento, lugares de descanso, gente que le ayude, gente que le informe. En todas estas rutas, ¿hay gente que de alguna manera tuvo contacto con él? Mira, él tenía aliados y esas eran las casas donde él podía tener cierta seguridad, ¿no? Y lógicamente solo las conocía él. Entonces hablar de las rutas de Nombre Dios es hablar de recorrer palmo al palmo la provincia y conocerla realmente demasiado, ¿no? Porque una ruta única nunca existió. Eso es mentira, que si alguien lo dice, esta es la ruta... No es cierto. No es cierto. Yeah. Acuérdate que también él asoma en el Perú, asoma en Portobelo, Saruma. Hay quien lo habla de que estuvo en Azogues, incluso llegó a... Pero las rutas son... Y muy diversas, ¿no? Muy diversas. Sí, muy Ahora, diversas. ¿el comercio normalmente o la actividad en Nahún se desarrollaba en el sur del Ecuador y en el norte del Perú o no? Fíjate que en esa época no estaba muy claro exactamente la división entre el Perú y Ecuador. O sea, no había una línea fronteriza porque había mucha banda, sobre todo en el norte del Perú. Estaba recolectando, perdona que tenga que revisar aquí, hay un libro que se llama Los Caballeros del Delito, el autor es Enrique López, y fíjate esta parte que dice que entre Piura y Tumbes estaba la banda de Zambambé, Palomo, Pajarito, El Chacal, Toribio Palma, las dos Rosas, eran dos mujeres que lideraban el Negro Arce. Bueno, es una cantidad inmensa de bandas. De bandas que operaban en el norte del Perú. Que operaban en el norte del Perú. Entonces, volviendo al Ecuador, de alguna forma, que no sé si decirle el ecuatoriano, porque era una zona no exactamente delimitada, ¿no? Entonces era muy común pasar al otro lado. Cuando tú llegabas al otro lado te sentías, bueno, dependiendo de la situación, ¿no? Pero había cierta seguridad. Ya llego al Perú. Si te perseguían del Ecuador estando en el Perú, estabas seguro. Y si te perseguían del Perú, llegabas al Ecuador, estabas seguro. Una vez que atravesabas esa zona roja, que era el lugar donde operaban las bandas, que no eran bandas cualquiera, hay un análisis un poco largo que hacer. Pero en verdad las rutas eran varias y dependiendo de las circunstancias, ¿no? Si voy a hacer comercio, si es por hacer, por el asunto oficial del gobierno, o sea, todas tenían o sea, eso me obligaba a coger cuál o tal ruta. Una u otra. Ahora, aquí hay una cuestión interesante. En todos los pueblitos del sur del Ecuador, del norte del Perú, se dice que estuvo Nahún, porque ahora casi todos dicen aquí estuvo Nahún. ¿Has identificado casas donde él solía llegar? Fíjate que sí, hemos identificado casas. Es más, el proyecto quiere restaurar esas casitas. Esas casitas que lógicamente aún existen, que están ahí. Ah, todavía hay. Todavía hay algunas casitas. Es fácil identificarlas, son casitas antiguas de madera, ¿De bareque? De bareque. Pero aún se conservan. Y la intención es que de alguna forma la gente llegue a ese lugar, ¿no? Para que la vivencia sea un poco más... Ahora, ¿cuántos lugares más o menos han identificado donde él solía llegar y hacer descansar o lo que sea, ¿no? Verás, en el plan inicial era encontrar 10 casas. 10 casas para que nos ayuden en el proyecto a que la gente pueda hospedarse. Lo que se exigía era que la casa sea gobernada, digámoslo así, por una mujer. Ya. Ella sabe la hora del desayuno, ella es cuidadosa con el turista, el hombre está en otras actividades. Entonces, ese es el enfoque de género que le queríamos dar, que la casita sea cuidada, administrada por una dama. Exacto, por una persona que a lo mejor ya sus hijos viajaron, que los cuartos están abandonados. Bueno, eso es parte del proyecto. Pero yo no me quiero saltar una parte, porque ya que estamos llegando al tema del proyecto, y creo que a lo mejor me toca robarte un minutito más. Hay una parte interesante porque Nahún Briones, que alguien dice tiene hasta la vida, los años de Cristo, vivió 33 años. Hubo un momento que él se pierde y no se sabe mucho de él. Ah, desaparece Desaparece. Que es después de que él tiene una situación con un tío, un encuentro.
efectivamente lo detienen, creo que a un menor de edad, pero cuando sale de ahí él se pierde del paisaje, del panorama. Y en este libro que te había comentado, que se llama Los Caballeros del Delito, asoma Pajarito, que es uno de los que también anduvo con él, ¿o no? Pero fíjate, este Pajarito, claro, un poco contraviniendo, digamos, los autores, porque hay quien lo describe en una fecha, en otra. Pajarito era nada menos que lugarteniente de Zimbabwe. El del Perú. El peruano, el famoso. Ya. El que quiso tomarse Piura por su cuenta. O sea, imagínate ese poder de estas bandas, ¿no? Y él era nada menos que el teniente de Zimbabwe. Entonces, efectivamente, aún termina siendo su mentor el Pajarito. Comienza a ser como una especie de, cuando hablamos de mentor, hablamos como una especie de ahijado de Pajarito. Como como decir, el tutor, el alumno. Ya. Maestro y profesor. Maestro y profesor. Esos 5 años que aún se desaparecen. Bueno, yo no sé si en ese tiempo ya habían los posgrados, las maestrías, pero efectivamente aún en esos 5 años conoce la realidad. Se profesionaliza. Se profesionaliza. Para no ir muy arriba. Aquellos que te nombré, los fines de cada uno de estas bandas eran distintos, ¿no? Había quien asaltaba productos que entraban al Ecuador, o sea, que hacían comercio binacional. Habían otros que estaban en los puertos, pero habían, al menos este Zambambe que es conocido, tenían otras reglas de juego. No otros negocios, sino otras reglas de comportamiento dentro de la banda. Por ejemplo, el Pajarito, Manuel Antonio Figueroa, es lo que encontramos el nombre de él. Decía, pedir por las buenas, obrar por las malas, evitar todo derramamiento de sangre, ¿no? Y apoyarse en la gente. Pedir por las buenas, cobrar por las malas. Obrar por las malas. Obrar por las malas. Y evitar derramamiento de sangre. ¿Allá? Eran las reglas de cada... Son principios de cada banda que tenían que ser respetadas. Que las respetaban los miembros de esa banda, de esta organización. Efectivamente, él va a parar su mentor era este famoso Antonio Figueroa. Entonces él le empieza a enseñar a Naumbriones algunas reglas e incluso a sentirse orgulloso de la banda a la que él pertenecía. Bueno, eso te lo escribo porque efectivamente a los 23, 24 años, cuando él regresa, y aquí no había el espacio, él decide ya armar su propia organización. Pero un poco te lo comento porque su relación con el norte del Perú. Y eso nos hace pensar que el tema de Naumbriones no está en Cangonama, fíjate. El proyecto que nació para Cangonama se empieza a abrir, se empieza a regar hacia otras parroquias, hacia otros lugares, provincias. Claro. Porque también tendríamos que hablar de Valls, que ya está en la provincia del Oro. Por supuesto. Entonces ya deja de ser un personaje local y pasa a ser un personaje ya incluso internacional. Y regional, por lo menos regional. Por lo menos regional del Ecuador. Entonces el proyecto que inicialmente arrancó con 5, con 10 casitas, empieza a abrirse. Ajá. Y nos empiezan a llegar solicitudes para que las casas no solamente sean arregladas en Cangonamá, sino que también sean arregladas en Mercadillo, en Puyango, en Celica y ahora sí hablemos del proyecto, porque ya estamos. A ver, viajaron, conocieron las rutas por donde entraba, salía, se escondía, corría Naumbriones. Ahora viene la segunda parte. El proyecto, ya conocida la geografía, digamos, la localización del proyecto, ahora viene la justificación. Comienzan a trabajar en el proyecto. ¿Y el proyecto en qué consiste? A ver, este proyecto que no es nuevo, el tema de la vivienda turística no es nuevo, como te digo. Esto ya se ha dado en otros lugares, ¿no? El Ecuador mismo arrancó en el año 2004 un proyecto de piloto, que era Vilcabamba, Zaruma, Galápagos y Zaruma. Zaruma, Galápagos. Entonces es un proyecto de casas hogar. La gente llega y pasa una estancia de tiempo que normalmente son largas, hablemos de más de 2 semanas, y son recibidos por una ama de casa, quien les da una camita limpia, aseadita, digámoslo así,
y un desayuno. Ya. Al resto del día, este estudiante, que normalmente son jóvenes, salen a recorrer, a hacer experiencia, ¿no? Eso ya lo ha habido. Entonces, este proyecto, bueno, la intención fue acoplarlo, ¿no? Para las rutas de Nombriones, y efectivamente es una ama de casa que tiene una casa con 2, 3 habitaciones, a la cual le destina una habitación para recibir uno o dos turistas. Ujú. Son casas donde pernoctó, donde vivió, donde estuvo algún tiempo Nahum Briones. Ya, muy bien, ahí, ahora resulta que todos, en todas las casas estuvo. Ya son demasiadas casas. Ya no es, el número no da para tanto. No da para tantos, pero aún así hay un contacto, ¿no? Bueno, si no estuve en mi casa, yo te voy a contar lo que yo vi, Ya. a transmitirte mi experiencia. Fíjate, eso le obliga a las casitas, a los dueños, a los condueños, a recomendar, mira, te voy a llevar donde realmente sí estuvo, donde nació. Por eso es que es importante, ya viene una serie de obras de infraestructura que el proyecto ya no puede ser solamente manejado por las personas que sacamos el proyecto, ya tiene que entrar ya un ente un poco Porque mayor. ya se va agrandando, ¿no? Se va agrandando, mira, Va tomando dimensiones colosales ya. ahora se discute si realmente pues Sozoranga, el lugar donde, porque ahí hizo gran parte de su vida, o fue donde él nació, pero también donde él transitó. Entonces este proyecto empieza ya a salirse de las manos, como quien dice, y necesitamos ya el aporte, el apoyo de otro organismo, que sería o será provincial, porque ya incluso ya empieza a emanar recursos, gastos, ¿no? Entonces aquí viene la parte del inventario de casas, que efectivamente, como lo dijimos, no necesariamente estuvo ahí, pero algo de la historia tiene que contar. Esa casa tiene que decir algo. Ya, el joven que va, el adulto, el joven, el hombre o mujer que quiera ir por las rutas de Nahum, va a tener lugares, va a ir a conocer lugares donde estuvo Nahum, ¿no es cierto? ¿Dónde estuvo? No, correcto. Va a conocer la historia de Nahum, porque alguien le contará qué es lo que hizo, pues, ¿no? Eso no obliga de alguna manera también a generar una especie de relato, un relato oral en donde no solamente los de ahora, sino los que vienen tienen que irse incorporando para ir contando lo que Nahum hizo. Ahí es muy importante el adulto mayor, ¿no? Que conoce la historia, que en este momento está siendo un poco desechado, la sociedad lastimosamente actúa de esa forma. Pero él es la persona más importante en este momento, porque él es quien tiene que transmitir la situación de su... El viejo es el que vivió o estuvo más cerca de los acontecimientos. Estuvo ahí y es lo que se quiere. El proyecto lo que trata es turístico, es productivo, es cultural, porque esto también va acompañado de otros detalles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le voy a brindar al turista? ¿Qué le voy a dar de desayuno? Dígate tú. ¿Qué le voy a mostrar el resto del día? ¿Qué quiere conocer? Entonces empieza a haber un intercambio entre mejor dicho, esto le exige a la persona que está al frente de esta casita a empezar ya a trabajar y a capacitarse. Si no es la casa ahí nada más. No es la casa solamente, porque van a haber muchas preguntas, ¿no? Y él quiere darle una respuesta. Además el turista empieza a exigir algunos detalles, ¿no? Y por lo tanto viene la capacitación de la persona. ¿Y cómo ha tomado la gente del sector, los lugareños? Mira, el año pasado fuimos un grupo. Este proyecto en la pandemia revivió, te lo cuento. Ya Ya estuvo aplacado. Ya está el proyecto, aunque se lo presentó al alcalde de Pal, te hablo del año 2007, donde empezó a trabajarse. Pero una vez que el proyecto se entregó, se acabó, ¿no? Pero en la pandemia, en esa época donde todos estábamos exiliados, nosotros mismos dentro de las casas. A la fuerza tuvimos. A la fuerza. A la fuerza, recluidos. Sin embargo, empezó la comunicación vía internet, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí es donde la gente, pues, empezamos otra vez a trabajar, a develar otra vez el proyecto y a corregir los errores para no volverlos a cometer. Ya. Entonces,
Eso es lo que está pasando en este momento, ¿no? Hemos trabajado bastante, hay muchas horas, sin una inversión fuerte de dinero. Hay ideas que todavía no se pueden revelar porque todavía Están en el plano de la idea están en todavía. plano de idea. Pero estas casitas en el año pasado y incluso en el año 22 fuimos un grupo ya a alojarnos. Ah, ya fueron a ver cómo estaba. Como estaba, la gente nos aceptó, nos recibió. Además, mira, $8 al día para una casita botada, abandonada, que no genera nada. Por persona vale eso, Por el alojarse persona, en las alojarse. casas. Ah, ya. Con desayuno. Con desayuno. Ya. Entonces, ya hubo un regocijo, ¿no? Sentimos un alivio, dijimos, mira, efectivamente esto puede lograrse. La gente se entusiasmó y ya no quiso solamente que también el vecino también se interesó. Ujú. El restaurante de la esquina también se interesó. Bueno, y qué mejor que se incorpore más gente, pues, ¿no? Y eso como que convocó, lastimosamente te lo digo así, duró el tiempo que fueron las fiestas de Canconamá. El mes de mayo son las fiestas de Ajá. Canconamá, hay otra fecha también, pero se limitó a esas fechas. Algo que nos llamó la atención es que encontramos A los grupos turistas fueron a las rutas de Nahum solo en las fiestas de en las fiestas de Canconamá. Una vez que llegamos ahí, hay un grupo que se llama Los Amigos de Nahum, que también es algo impresionante, Ajá. que son unos 80 jóvenes que ya tienen el logo de Nahum Briones Ya. y que van y salen con sus caballos. Entonces en esa fiesta, lógicamente todos la pasamos bien, nos alojamos en estas casitas, salimos a los recorridos, a las fiestas, y el proyecto es plausible, ¿no? Viable, pero fue por una semana. Hay que convertirlo en un proyecto de un año. Pues. Claro, mira, lo mismo está ocurriendo con el proyecto de los Guayacanes. Es una semana, 15 días. Es una semana. Entonces este proyecto no necesariamente Ahora, este proyecto es más fácil que el de los Guayacanes porque este no depende de la naturaleza, o sea, está ahí todo el tiempo. está todo el tiempo ahí. Incluso me permitiría luego ir a los Guayacanes, pero el proyecto va a estar permanente ahí. Ahora, quiero hacer una pregunta, una cuestión que es interesante y una última pregunta. Cuando casi, ya para la última batalla que dan a Nahum Briones y su gente al mayor de Ifilio Morocho, dice que estuvo él atrincherado en una especie de cueva atrás de una piedra. ¿Eso es cierto? A ver, sabes que esto es como recién, es la sensación que tú tienes cuando tú recorres la provincia de Loja. Cuando la persona te está contando en Nahum Briones, te lo está contando que esto ocurrió hace unos 15 días, está tan fresquito, ¿no? O sea, está ahí. Está ahí, está... Imagínate que ya habían transcurrido 10, 15, 20 años y la gente seguía temorosa, porque así era ese momento, esa era la historia, ¿no? Seguía temerosa. Y un lugar donde la historia está casi viva es Sozoranga. Ahí está la cruz, donde hay un personaje ahí que ahora no me acuerdo, está en el cementerio, hace poco fue otra vez ya construida una tumba, está Piedra Lisa y efectivamente es una cueva donde lo emboscan, ¿no? Claro. Solo ponte a pensar, Alonso, del año 30 al año 32 al año 35 es una persecución bárbara. El tipo es atosado por todo lado. Ahí hay 1000 historias que le daba la vuelta al herraje al caballo. Un poco son parte del mito. Parte del mito. Claro. Porque hay que ponerse en la cabeza el personaje. Por supuesto. Y te recomiendo, hay una película, y ojalá puedas tener oportunidad, hay un personaje que se llama Jorge Sánchez, es un gonzanameño. Él empezó una película, está por terminarse, esta película se llama Reversibles. Ya. Solo imagínate que el lugar, aunque toda la provincia le sirvió como escenario, él se concentró en La Vega, en Catamayo, para ahí hacer todo el montaje de la película, aunque las tomas son en varios lugares, pero nadie se había puesto a pensar que este proyecto podía originar un pequeño Hollywood. Mira, esto me lo dijo él, dice, si habrá manera, dice, de convencer a la gente que nos ayude, nos aporte, para ahí hacer el cambio de vestuarios, la alimentación, crear un espacio.
Pero volviendo, retomando el asunto, entonces la cueva está ahí. La cueva está ahí, fíjate, eso debería ser un mausoleo, por lo menos yo considero, ¿no? Porque es un lugar que... ¿Qué va a ayudar a que la gente... quiere que pueda irlo a ayudar que quiere ir a ver dónde verlo. murió Nahum, pues no. Ahora, en términos generales, este proyecto requiere del apoyo de las autoridades y de las instituciones estatales. ¿Cuál ha sido la respuesta? Mira, cada autoridad de turno, nosotros le presentamos el proyecto. Y te hablo desde 20 años atrás. En 2008 llegó la ministra de Turismo, estaba muy entusiasmada, había conexión con la Revolución Ciudadana, que hemos hecho la oportunidad de oro, presentémoslo. Cada prefecto, presentémosle el proyecto. Los más convencidos, increíblemente, son las juntas parroquiales, Allá. porque ellos consideran que es oportuno, ¿no? Luego, en ese orden, el alcalde y el prefecto. Entonces hay mucho entusiasmo para que el proyecto se empiece ya a difundir. Hay un proyecto similar que es las rutas del café y no sé cuánto se le ha aportado, pero el nuestro, con tan pocos recursos, se ha multiplicado por 100. ¿Ya? Así que bueno, es la idea, ¿no? Pero tú vas a Sozoranga, tú mismo tienes que dirigirte, no hay ni siquiera un pequeño rótulo. Llegas a Piedralíza, ahí hay una pequeña placa puesto por un ciudadano del lugar que te recuerda dónde fue. O sea, no hay realmente ciertas ayudas que permitan identificar las cosas, ¿no? Y eso es lo que es el pedido, es que se sumen, no sé si se podría decir una mancomunidad de lugares donde él por lo menos tiene buenos recuerdos, ¿no? Y cada lugar podría ser un fin turístico. En todos podría darse eso. En todos puede darse, pero te digo, el proyecto ya se nos escapó de Cangonama. Y habría una cantidad de cosas que incorporar al proyecto para hacer lo que todos queremos. Porque en Loja la venta de la loja turística es lo que nos va a salvar, ¿no? Solo imagínate una noche escuchando canciones de él. Eso ya genera vida a un restaurante. Así es. Una comida típica. Sigue siendo parte para el desarrollo de la gente. Cuando la gente sale y quiere llevar un pequeño recuerdo. Todo eso, esa demanda existe. Y no hay. Tú buscas en cualquier lugar aquí en los almacenes aquí en Loja y no vas a encontrar un pequeño recuerdo del personaje. De la uno no hay. Entonces es importante porque esto es como una locomotora, ¿no? Que en cada vagón va llevando algo. Va llevando algo, efectivamente. Qué bueno, y ojalá haya cómo venderlo o revenderlo nuevamente al proyecto para que se haga realidad. Mira, en este momento hay un mercado de interés, los historiadores se han puesto a trabajar y duro, ¿ya? Los jóvenes que ya quieren dejar Jimán y otras... Por supuesto. y quieren volver a relatar su propio héroe, están ya atentos de que se haga este proyecto. Como te digo, en este momento el proyecto está en el Consejo Provincial, en un área de turismo. Estamos esperando que ojalá esta vez las respuestas sean positivas. Hay un sentimiento, las autoridades tienen el corazón lojano de que este proyecto se desarrolle. Tenemos además las colonias, que no solamente son en el Ecuador, aunque en Quito es la colonia más grande de paltenses, también los hay en otros países, en España, en Nueva York. En todo lado. Este rato mismo nos están viendo por allá. Entonces, esos serán los aliados para nosotros vender el paquete, porque esto con el tiempo ya no va a convertirse en un paquete turístico. Qué bueno que así sea. Ay, como hemos dicho siempre, suscríbanse al canal, dennos like y eso nos ayuda a crecer.